Soy originario de Palestina, de un pueblo se llama Asmut, cerca de Nablusa. Desde el 67 hasta el 87, con tanta presión y con tanta humillación al pueblo palestino, tenía que venir la revuelta o el levantamiento popular, tenía que venir en un año o en otro. Digamos, la gente estaba harta de todo, ya a punto de tanta presión, de tanta destrucción, de tanta a los padres, a tantas expropiaciones de tierras. Y esto se culminó en el año 1988. No lo empezaron los partidos políticos palestinos. Salió de la misma gente, de las mismas, el pueblo, de los niños, de las mujeres, de los viejos. No aguantaban más. Ahora, cuando empezó la intifada de Suez, sí, los partidos palestinos, los partidos políticos palestinos, entraron en el medio y le controlaron la primera intifada. En mi pueblo empezó al principio de la primera intifada y mi familia estuvo de los primeros en aquella zona. El 16 del 5 de 1988 asesinaron a mi hermano, el pequeño, con 15 años, con un tiro en la cabeza, por una manifestación en el pueblo. Iba hacia la colonia que tenemos encima del pueblo, se llama la colonia Alon Moré. Esto es del año 1988, entonces se extendió la intifada en toda Palestina en aquel tiempo. Y entraron en aquel tiempo después los grupos armados palestinos, el Al-Fatah, el Frente Popular, el Democrático y otros grupos más militares. Y aquí empezó también la creación de Hamas, que en Gaza y en Cisjordania. Antes existían con otro nombre, hasta no aceptaban el nombre de la lucha armada. Hamas, en la primera intifada, salieron muchos dirigentes de Hamas diciendo no están a favor de usar las armas. La primera intifada. Pero al final, casi la primera intifada, entraron políticamente como el resto de los grupos. Mi hermano, el tercero de nosotros, estuvo en la cárcel, el cuarto. Lo cogieron porque era dirigente de Al-Fatah y lo cogieron y lo condenaron a 20 años de cárcel. Y después lo cogieron a mi abuela, también lo interrogaron, y mi padre, gracias a Dios, porque no estuvo ahí, porque estuvo en Alemania, no lo han podido pillar. Digamos, la familia sufrimos bastante de la agresión israelí, de la agresión sionista en aquella tierra. Y mi hermano, que estuvo en la cárcel después de los acuerdos de Oslo entre Israel o el Estado sionista de Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, era uno de ellos el que le han llegado a un acuerdo para liberar una parte de los presos palestinos, porque firmaron el acuerdo de Oslo. Porque Israel negó liberar a ningún preso palestino si no está de acuerdo con los acuerdos de Oslo. Hay muchos militantes del Frente Popular o Frente Democrático o de Hamas en aquel tiempo negaron firmar el acuerdo de Oslo y a estos se quedaron en la cárcel. En cambio, mejorar la situación de los palestinos, lo que nos ha pasado, los acuerdos de Oslo, cada día peor. Los acuerdos de Oslo dividieron Palestina en zonas A, B, C, Y, estos. Le dividieron todo y hablamos de los colonos, el que en este tiempo de los acuerdos de Oslo se triplicaron los colonos en Cisjordania casi 20 veces más de lo que estuvieron antes. Antes de los acuerdos de Oslo, no llegaban ni siquiera a 200.000 o no sé menos, una cantidad ridícula colonos que estuvieron en Cisjordania. Y es verdad, en aquel tiempo se puede hacer un Estado palestino
en Cisjordania y en Gaza. Pero con los acuerdos de Oslo hasta hoy, no, porque ya no se puede. Porque en cada pueblo o dos pueblos palestinos la han instalado una colonia encima y es imposible hacer una vinculación entre los pueblos palestinos. Es imposible, digamos, la gente que piensa, ¿se ha mejorado algo? Yo no sé. Nada, para mí los acuerdos de Oslo han acabado con el hecho de dos estados. En uno de estos viajes que hice, fue precisamente el año 87, conocí a la que es mi actual mujer, en el verano del 87. Mi marido vino al pueblo y a familias nos conocíamos. Conocí a mi marido y nos entendíamos, nos gustábamos. Y allí, como manda la tradición, conocí, para casarme allí tenía que pedirle la mano a la familia. Que estuvimos un año de novios. Y durante este año que estuvimos de novios, que habíamos programado la boda para el año 88. Esperando al año que viene la gran boda, pero la gran boda no llegó. Porque empezó la intifada. La primera intifada estalló en diciembre del 87. Yo en agosto del 88 me fui a Palestina para casarme, pero nos encontramos que no se hacían bodas por la intifada. No se podía hacer por respeto a las familias, los vecinos, los amigos. Empezó la gente, la intifada, de una forma de protesta masiva en contra de la ocupación. La respuesta del ocupante fue piedras contra balas. Es decir, los palestinos, los chicos, los jóvenes, los niños, las mujeres tiraban piedras y ellos respondían con balas. En el pueblo teníamos casi más de 300 chicos en la cárcel. No había ni una casa que no tenía un encarcelado, uno muerto. Entonces, claro, sobrevivían las bodas. Muertes a montones, heridos a montones, detenciones masivas, toques de queda. Fue horroroso. Rara es la casa que encontrabas allí que no tenían o un herido, o un muerto, o un detenido, o de ambos. De hecho, nosotros también, mi hermano también estaba en la cárcel, es uno de ellos, por lo tanto no se podía celebrar nada de boda. La boda es el signo, es sinónimo de alegría, de participación de la gente, y la gente no estaba para esto. La gente estaba con toques de queda permanentes, registros permanentes, invasiones, detenidos, etcétera. Claro, para mí esto fue muy duro porque, como todas las chicas del mundo, siempre he soñado en mi gran día de boda, ¿sabes? Pero no lo tuve. عريسنا زين الشباب عريسنا عنتر عابس عريسنا يا شمسي يلي في السماء على الأرض في عنا عريسنا شمس الضحى طلب عروس ومستاحة عريسنا عنتر عابس. Mi familia, tanto de parte de la madre como el padre, son de Palestina. La diferencia es que la parte de madre, la familia materna, pues ellos eran de Ramle. El Ramle que en el 48, pues con el Nakba, pues toda la familia, que el abuelo, la abuela, pues fueron a Jordania como refugiados. Y también la parte materna que son de Hebrón, del Jalil. Mi padre es profesor de literatura árabe y mi madre de matemáticas. Pues había oportunidad de trabajar en Arabia Saudí y se fueron allá como profesores, ¿no?, de enseñanza. En el 85 mi padre fue detenido cuando iba a visitar su familia en Palestina, a la frontera. Mi madre quedó sola en Arabia Saudí
y como no puede por la ley del país como quedar solas el marido, pues se fue a casa de sus padres a Jordania y claro, dejaron todo lo que tenían ahí en Arabia Saudí que nunca pudieron sacar. Y claro, en esta época pues mi madre se quedó en casa de sus padres, casa de mis abuelos a Jordania, a Amman. Hasta, bueno, ahí mi madre pues intentó sacar los 2 niños que tenía, ha estudiado como, bueno, tenía como un diploma, pues ha continuado estudiando más para poder tener para ser también profe, tener más oportunidad para ser profe en Jordania, que al final sí que ha trabajado de profesor de matemáticas en Jordania. Y cuando mi padre salió de la cárcel en el año 87, pues fue deportado a Jordania, que no podía volver a Palestina. Cuando tu abuelo te explica cómo era su infancia, pues tú, claro, como eras pequeño, pues empiezas a imaginar tú mismo, ¿no?, este sueño del abuelo, ¿no?, cómo ha vivido, y tú empiezas a pensarlo, ¿no? Él hablaba siempre de tantos árboles y todo verde y era todo de naranjos, ¿no? Y claro, tío, hasta llega un momento que puedes sentir este olor que te explica, ¿no? Y claro, en Jordania como no teníamos tanto verde, ¿no?, porque la tierra de Jordania pues es lo que es. Mi padre ha tenido la oportunidad de volver a Palestina con el acuerdo de paz de Oslo. Pues claro, ¿no?, como eres tan pequeño y tal, y ahora sí que puedes ir, pues claro, la idea era genial. Y no he podido visitar, ¿no?, donde estaba mi abuelo, pero sí que fuimos a visitar nuestra familia y estar otra vez con la parte paterna, que es de Hebrón, con el pueblo de Bet Kahal de mi padre. Cuando tenía 10 años, finalmente volvemos a Palestina toda la familia, mi padre, y para juntarnos con mi padre a Bet Kahal, nuestro pueblo en Hebrón, a Palestina. Y claro, era como realizar, ¿no?, el sueño del abuelo que volvemos, ¿no?, a Palestina. Y en nuestra casa, ¿no?, siempre era Palestina algo que yo no nací a Palestina, pero claro, tener padres palestinos y con la historia que mi padre, bueno, que fue a la cárcel, y también todo el tema del Nakba de mis abuelos hablando de Palestina, relaciones, cómo era su vida y cómo están ahora. Y claro, todo esto como había que procesarlo, ¿no?, pero de pequeño era de plan más que soñarlo. Y claro, como ya hemos llegado a Palestina cuando tenía 10 años, pues claro, estaba muy feliz, ¿no?, con la familia y tal, aunque estamos en una casa que no estaba ni acabada, solo la casa que mi padre empezó a construir, solo había una habitación, toda la familia estaba en esta habitación. Y poco a poco pues se irá arreglando y adaptarnos, ¿no?, porque teníamos una vida en Jordania cuando íbamos a Palestina, pues ahí sí que teníamos nuestras tierras, trabajar en el campo, y esto, claro, es como yo estaba muy feliz, ¿no?, en esta época. Tenía 12, 13 años y ahí sí que cambió, ¿no?, como estás viviendo, bueno, que siempre, ¿no?, ha sido que estás bajo la ocupación y tal, pero más o menos había tranquilidad, ¿no? Y cuando está todo el tema de la segunda intifada, pues ahí sí que empieza, como decirlo así, otra vida, ¿no?, que vivir bajo la ocupación. Yo cada día cuando iba al cole, pues había una checkpoint, una barrera militar, pues cada día pues hay que pasar por ahí con los soldados, miran tu mochila, ¿no?, con tus libros y tal, a veces lo tiran, a veces te dicen hoy no puedes pasar y estás esperando. De hecho había días que estaba esperando hasta ya acabó el cole, ¿no?, estás ahí. Bueno, los hechos voluntarios de la Luna Roja era la manera de hacer algo, ¿no?, aportar. Y como voluntarios pues empezamos, por ejemplo, ya he hecho la formación con 14 años y después pues ya iba a las ambulancias.
y bueno, era la manera de hacer algo y sentirte como estás ayudando, ¿no? En principio tenemos que estar protegidos por la ley internacional, pues nos han parado las ambulancias, por ejemplo, yo me acuerdo alguna vez hemos tenido un parto dentro de la ambulancia porque los soldados no nos dejaron pasar al hospital que estaba a 1 kilómetro, ¿no? Nacido en Jabba Jenin. Jabba Jenin es un pueblo en el norte de Cisjordania y es un pueblo de campesinos que toda la vida. Me encanta todos los detalles lo que he vivido en mi vida, sobre todo los detalles con mi madre en el patio de mi casa, haciendo la salsa de tomate para todo el año, haciendo el zátar para todo el año, haciendo el queso para todo el año. El parte de mi padre son todos han estado de resistencia palestina, sobre todo contra los otománicos, el abuelo de mi abuelo y mi abuelo contra los ingleses. Entonces lo que me acuerdo de mi abuelo, siempre hacía broma con él, porque todos tenemos 10 dedos menos él tiene 9. Una vez que me ha cogido me dijo, ¿sabes por qué yo tengo 9 y tú tienes 10? Digo, no, porque yo era luchador y tú no eres luchador. Su dedo lo han cortado los ingleses mientras estaba con su fusil en la montaña luchando contra los ingleses en Palestina. Y mi padre me va a explicar su experiencia luego el 67, cómo ha ido. Y mi padre cantaba así emocionado. Y yo digo, ¿y qué es esta canción? Digo, hay héroes que yo no he sido afortunado de ser uno de ellos. Han luchado por Palestina y por la causa. Y es una historia antigua, ya ahora yo no lo vais a vivir. Historias lo que me han contado, quedaron historias así fugaces, para mí lejos de realidad, hasta que ya empezó a tener 7, 8 años y empezó a vivir otra etapa de la primera intifada. Entran los soldados israelíes y empiezan a romper cosas y llevan a mi madre, ponían el M16 en el pecho a las 3 de la mañana. Decían así, tus hijos van fuera de casa por la noche o por allí, tú eres el responsable, amenazando a mi madre y eso. Mi padre en aquella época vivía en la montaña, en el campo, y mi madre pues quitaba hierro al tema y importancia, y dije, no os preocupéis, vais a dormir. Pero por la noche escuchaba también cantando cosas así, como cantos de que es débil, que se sienta débil, pero medio llorando así. Yo escuchaba todo eso. Salimos del cole y vinieron los soldados israelíes y empezaron a disparar a todos los que salen del cole. Y luego salieron corriendo, ahí los chavales dicen, es Abdel Majid Ben Mahmoud Hassan, el hijo de Mahmoud Hassan. Y hablan en nombre de mi hermano. Y voy corriendo ahí detrás y un tío llevaba a mi hermano disparado en la cabeza, chorreando sangre, y yo voy detrás de él. Y impidieron disparando para que no llegara la ambulancia. Ahí la expectativa y cómo ves las cosas te cambian. Pero cuando ves a tu hermano ya te van llegando los mensajes directos. Una vez entraron a casa muy salvaje a las 3, 4 de la mañana, rompieron la puerta principal, luego la puerta donde dormimos, nuestra casa era 2 dormitorios, con mi madre todos los hermanos, y con un M16 y el láser en la cara, destaparon así y decían shh, así, ponían en la cara, pues claro, te escapa el pipí y todo, encima que miedo te pasa. Y luego mi madre le empujó fuera, que estos son niños, sois animales, y con el M16 en el pecho de mi madre, así lo pegó, que... Mi madre siempre evitaba hablar del tema, que no hay nada, que no pasa nada, estos son tontos, estos son locos, estos no tienen faena en su vida, vienen a amargarnos, pero no os preocupéis que ya irán, un día ya irán. Y lo importante es que no tengáis miedo, siempre tenía muy cuidado que no tenemos miedo. Estos son cobardes, estos que
esto hacen eso porque tienen miedo, porque lo que hacen mal tienen miedo, y lo que hacen mal es ellos. Y un día pues voy al cole, pues mamá, mis hermanos, amigos se han ido a otro cole, y luego ya escuchaba en el cole mis hermanos están los tres en la cárcel. Y claro que uno de 19, otro de 17 y medio, la otra 16, uno que está herido en la cabeza, que estaba ya medio operado de un hospital en Jerusalén, y le falta una operación pendiente porque no tiene hueso y está cosido todo, y tu dedo ya puede entrar en su cabeza. Y vinieron unos médicos sin frontera, un médico alemán, y pidió del Cruz Roja visitar eso, y consiguieron rescatarlo de la cárcel, lo sacaron, lo operaron, han hecho un implante de platino. Y bueno, estaban los tres en una cárcel, cada uno en una celda diferente, y luego los separaron, uno en Magiddo y dos estaban en el Farah. Y cuando, bueno, el primero salió lo que estaba herido, luego el mayor, lo que estaba acabando el bachillerato, y el más joven, que no tenía ni barba, ni bigote, ni nada. Entonces, automáticamente, cuando te llevan los israelíes, eres del Fatah. Entonces, la gente te tratan como eres importante, tienes importancia, aunque a lo mejor no has hecho nada. Luego, pues, todo pasó muy lento, todo pasó muy difícil, los detalles. Despertaba por la noche a mi madre ahí a las 3 de la mañana, hablando sola, a veces llorando, a veces gritando, a veces recitando cosas. Y todo pasó. Al final salieron de la cárcel y vinieron la gente del pueblo, todo el mundo con chocolates y caramelos, como recibir héroes del pueblo. O sea, siempre los palestinos hemos vivido en paz, entre tanta diversidad de cultura diversa palestina, entre cristianos, musulmanes, judíos, dorsos, beduinos, todos que hemos ahí. Y luego ya inventaron nombres de acuerdos y paces y hostias y cosas. Y de golpe vino la segunda intifada. Y claro, estoy en Ramallah, y una cosa que nunca ha pasado, que entra un tanque en la ciudad, o sea, a la entrada de la ciudad, un tanque, pero estás loco. Y luego pues entra un helicóptero, un F-16 lanzando un misil a la casa de Abu Ali Mustafa, el líder del Frente Popular. Pues ahí empiezan a ver las cosas mucho más feas. Y dicen, pues bueno, que han entrado Jenin, y ahí he perdido amigos y familia, y algunos que están en la cárcel, condenados toda la vida. O sea, no tengo nada a esconder porque está en la cárcel israelí. Firas Jalili es mi primo, está condenado penado toda la vida. Ha muerto su padre y su madre está al punto de morir y no puede verlos. Y han llevado a sus dos hermanos por el hecho de ser su hermano. Mi madre y mi padre ambos son de Palestina, en concreto de Hebrón. Yo y mi hermano nacimos en Barcelona. Eso quiere decir que somos la primera generación de palestinos en la diáspora. Después de la guerra del 67, la situación no estaba muy bien en Palestina, por lo que mi padre decidió emigrar a España para poder estudiar medicina. Cuando mi padre consiguió la nacionalidad española, pudo volver a Palestina. Allá se reencontró con mi madre, a la que conocía desde que eran muy pequeños jugando en el barrio. Decidieron casarse y al cabo de un tiempo volver a vivir a Barcelona. En cada checkpoint los palestinos tienen que sufrir todo tipo de humillaciones y vejaciones. Cada vez que voy a Palestina paso por este mismo tipo de vejaciones. Entre ellos, desnudarme para ver si llevo armas o estar más de 15 horas de pie. Las palestinas queremos sensibilizar a la sociedad con todo lo que está pasando en Palestina. Palestina existe. Nunca perderemos la esperanza. Seguiremos luchando por nuestra causa.